Bueno, hola, buenas tardes, darles bienvenida nuevamente, agradecemos su presencia. El día de hoy vamos a presentar el tema de terapia de infusión intravenosa, esto pues basado en la norma 022 y todo esto presentado por el maestro Juan Carlos Ponce. Bienvenido, maestro, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias por la presentación. Saludo a todos y cada uno de los 137 que hasta el momento estamos conectados. Veo que por acá hay del área de medicina, el área de enfermería de Ciudad de México, de Jalisco, Guadalajara, Oaxaca. Entonces a todos, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar acá. Pues esta tarde vamos a aprender cosas nuevas, vamos a reafirmar conocimiento que ya tienen, si bien quienes ya están egresados del área de enfermería, quienes están cursando la carrera de enfermería o quienes están en medicina o cualquier otra área de la salud en la cual se ve involucrado la atención con pacientes o el uso de catéteres o el uso de la terapia de infusión intravenosa, pues esta tarde vamos a hablar y a fundamentar prácticamente la, la terapia de infusión intravenosa con base en la norma oficial mexicana número 022, que es la que nos establece esto. Para la presentación, utilicé tanto la norma oficial mexicana 022 como el manual de terapia de difusión intravenosa y el protocolo estandarizado para pacientes con catéter venoso central y periférico. Les voy a dejar estos tres documentos de los cuales les estoy hablando directamente en el grupo para que los puedan consultar, ¿vale? Y sin más preámbulo, vamos a presentar a lo que nos acompaña esta tarde, ¿vale? Voy a empezar a compartirles pantalla. Todo eso abajo. Y entonces vamos a hablar de terapia de infusión intravenosa con base en la norma oficial mexicana SSA 3 del 2012. ¿Vale? Que sepan que el manual de protocolo estandarizado para manejo de pacientes con catéter venoso central y periférico se lanzó en el 2011. Esta norma sale en el ¿Cuáles tengo yo, jefe? 2012, Ya me perdí. entonces prácticamente la norma y es una combinación de este manual y más adelante les presentaré situaciones específicas de cada uno de estos. Es la preparación que les pongo aquí a cambio para ustedes. Tengo ya 14 años en el área de enfermería como egresado y es un poquito de la experiencia que les voy a transmitir el día de hoy. Vamos a iniciar con la introducción de lo que es la norma oficial mexicana o de lo que nos dice la norma oficial mexicana, que es la terapia de infusión intravenosa. Prácticamente nos dice que es un procedimiento eh, con propósitos profilácticos, diagnósticos o terapéuticos, es decir, para evitar alguna infección, para diagnosticar alguna situación o para dar tratamiento a alguna enfermedad, algún padecimiento específico que nos esté presentando nuestro paciente. Prácticamente consiste en la inserción de un catéter en la luz de una vena, a través de la cual, bueno, vamos a poder infundir al cuerpo humano líquidos, medicamentos, sangre o cualquier otro tipo de hemocomponente o hemoderivado para con nuestro paciente. ¿Para qué? Para estos tres fines: profiláctico, diagnóstico o terapéutico. Es lo que nos dice la norma, lo que es la terapia de infusión intravenosa. Si bien es cierto, dentro de nuestra carrera sabemos que la terapia de infusión intravenosa pues es canalizar y administrar líquidos. Bueno, ya tenemos el fundamento específico de lo que nos dice la norma oficial mexicana. Ahora, ¿qué nos dice la norma oficial mexicana con base a cuáles son las indicaciones o cuándo se debe colocar la terapia de infusión intravenosa? Tres situaciones. Cuando no es posible administrar la medicación o los líquidos por vía oral, por ejemplo, un paciente deshidratado cuando sabemos que se le colapsan las venas, indicación número uno, cuando no es posible administrar medicamentos o líquidos por vía oral. Número dos, cuando se requiere efecto inmediato del fármaco. Comúnmente cuando hablamos de fármacos que nos ayudan a conservar la vida, no sé, alguna atropina, adrenalina o cualquier otro líquido indispensable para mantener la vida de nuestro paciente. Y como número tres, la administración de sustancias imprescindibles para esta, que hablamos de los hemoderivados o incluso también de los líquidos intravenosos. Son las tres situaciones de cuándo nosotros podemos administrar o cuándo nos dice la norma oficial mexicana que debemos de colocar la terapia de infusión intravenosa. Vamos a hablar de algunas definiciones que son necesarias para que entendamos todo lo que viene a futuro dentro de esta presentación. Y si se fijan, tienen por ahí 4.1.30. Lo que vamos a platicar el día de hoy es fundamentado en la norma oficial mexicana, pero aterrizado en nuestra práctica diaria de enfermería.
Técnica aséptica. Dice que la técnica aséptica se define como el conjunto de acciones utilizadas en la atención del paciente para lograr mantener los objetos y las áreas en su máximo posible libre de microorganismos. ¿Qué es lo que incluye todo lo que es la técnica aséptica? Lavado de manos con solución antiséptica. ¿Cuáles? Los que ya conocemos, todos los pasos como tal, con agua, con jabón y o con gel. Uso de guantes, uso de mascarilla simple o cubrebocas y solución antiséptica en el sitio a manipular. La técnica aséptica es la que tenemos que utilizar cuando canalizamos a nuestros pacientes. Lavando las manos, colocarnos guantes, colocar cubrebocas y limpiar el sitio a manipular. ¿Sale? Con alguna de las soluciones que más adelante les voy a comentar. Entonces, es la técnica aséptica la que tenemos que utilizar. Yo sé que en ocasiones nos cuesta trabajo el uso de guantes por el hecho de que no sentimos las venas. ¿Qué me ha funcionado a mí de manera particular? Uso talla de guantes 6,5, 7, hablando de quirúrgicos, uso guantes medianos, pero cuando canalizo, uso guantes chicos. Me sirve utilizar una talla más pequeña, que el guante me quede ajustado para poder realizar el procedimiento y tratar de no perder tanta sensibilidad. Una definición más, técnica de barrera máxima. Técnica de barrera máxima se le llama conjunto de procedimientos que incluye tanto el lavado de manos con jabón antiséptico, uso de gorros, cubreboca y guantes, perdón, la aplicación de antiséptico para la piel del paciente, la colocación de un campo estéril para limitar el área donde se va a realizar el procedimiento, con excepción del gorro y el cubrebocas, todo lo demás del material debe ser estéril. ¿Cuándo vamos a utilizar esta técnica de barrera máxima? Cuando colocamos y o asistimos la colocación de un catéter venoso central. ¿Vale? Todo tiene que ser completamente estéril, a excepción del gorro y el cubrebocas. Entonces, usamos técnica de barrera, técnica aséptica. Por ahí me dicen apoyo técnico que no escuchan. Los demás están escuchando bien. Ah, nos escuchamos. Así que si escuchan, se escucha cortado. Bueno, tienen que aceptar la grabación. Si no aceptan la grabación, no se escucha. Entonces vamos a continuar, ¿vale? Entonces les decía, técnica aséptica cuando canalizamos o cuando colocamos un catéter periférico, técnica de barrera máxima cuando colocamos un catéter venoso central. Entonces tengan bien en cuenta estos conceptos que incluye la técnica aséptica, lavado de manos, uso de guantes, uso de cubrebocas y limpiar la piel del paciente. Técnica de barrera máxima, lavado de manos con jabón antiséptico, uso de gorro, cubreboca, guantes y bata, aplicación de antiséptico en la piel del paciente y colocar o limitar nuestro espacio de trabajo con un campo estéril. Todo tiene que ser estéril, a excepción de el gorro y el cubreboca, incluido todo el instrumental. Bien, vamos a platicar ahora entonces de las características técnicas de la administración de la terapia de infusión intravenosa. Acerca de los insumos que vayamos a utilizar, ¿qué es lo que nos dice la norma? Dice que todos los insumos necesarios para la terapia de infusión intravenosa deben de estar sellados en su envase primario y antes de utilizarlo tenemos que verificar lo siguiente. Porfa, yo sé que cuando vamos a nuestro hospital tenemos en cajones, en gavetas, en bolsas el material, pero es bien indispensable que chequemos estos datos. Que sea estéril, que sea desechable, que esté libre de pirógenos, tenemos que analizarlo y obviamente también checar el empaque que esté completamente sellado, que esté caduco o que no esté caducado, que es prácticamente lo mismo, el número de lote y los datos del fabricante. Me preguntan cuando he dado esta conversación anteriormente, ¿y qué tengo que ver o para qué el número de lote? ¿No les ha pasado que de repente nos llegan a algunas instituciones, yo sé que en las que ustedes que trabajan no, algunos equipos de venoclisis o de volumen medido o un SOCAT o cualquier otro catéter periférico que nos sale de baja calidad? Entonces, o que de repente el equipo de canalización, el equipo de venoclisis, al momento de borrar memoria se nos rompe o que de la parte de la Y nos gotea. Entonces, es indispensable conocer el número de lote y los datos del fabricante porque tenemos que levantar una incidencia, tenemos que reportar esto ante las autoridades de nuestra clínica para entonces verificar qué número de lote en caso de que haya sido defectuoso y pues se tiene que notificar ante las autoridades. Pero entonces, ¿qué tenemos que verificar nosotros que esté en nuestras manos? Que el empaque esté bien sellado, que no se vea sucio por dentro y que esté caduco, ¿sale? Aunque sea un equipo de venoclisis,
que digamos, bueno, caducó el año pasado o caducó. Sé que en México tenemos la costumbre de decir, bueno, un mes, 2 meses, no pasa nada. En cuestiones del área de la salud sí pasa, ¿sale? Porque entonces tenemos que garantizar la esterilidad de todos los insumos para vía de garantizar el mayor porcentaje posible, que el procedimiento lo estamos haciendo bien nosotros, pero que los insumos que estamos utilizando nos están garantizando la seguridad del paciente. ¿Qué más tenemos que ver de los equipos de infusión en este caso? Los equipos de infusión, independientemente de la marca que sean, deberán de ser cambiados cada 24 horas si y solo si se está infundiendo una solución hipertónica. ¿Qué vamos a hablar de soluciones hipertónicas? Principalmente dextrosa, cuando utilizamos dextrosa al 10% o al 50%, y las nutriciones parenterales. Sí o sí, si estamos infundiendo dextrosa al 10, al 50% y o nutriciones parenterales, se cambian cada 24 horas, independientemente de que tengamos un catéter venoso central o que estemos utilizando nutrición parenteral para uso periférico, porque sí existen algunas marcas, tenemos que cambiar el equipo cada 24 horas. Cambiamos cada 72 horas o cada 3 días con soluciones hipotónicas o isotónicas, aquellas que tienen la misma molaridad del plasma o incluso más bajo. Estamos hablando del resto de soluciones, solución salina, solución Harman, solución Ringer lactato, o cualquier otra que no nos exceda esta osmolaridad del plasma que estamos comentando aquí. En caso, bueno, ¿en qué otro caso se podría cambiar si, menos de las 72 horas, menos de las 24 horas, cuando veamos precipitación dentro del equipo de infusión? ¿Con qué pasa? Con algunos medicamentos podamos mezclar, o al momento que se mezclen con la solución base de nuestro paciente se puedan cristalizar. Por ejemplo, si estamos infundiendo un manitol que nosotros lo extrajimos correctamente de nuestra gaveta, que vimos que no estaba cristalizado, pero que por efectos de temperatura pudo haber cambiado, y veamos la precipitación, una, aquí nuestro paciente está corriendo un riesgo, y dos, tendremos que cambiar ese equipo completo con todo y medicamento. El set básico de la terapia de infusión y los insumos deberán estar rotulados con fecha, hora y nombre de quien lo instala. Principalmente hablando de equipos de infusión, pues en la parte del carrete o en el regulador de goteo es donde tenemos que colocar de un lado la fecha y hora de colocación y del otro lado quién lo instaló. ¿Vale? Es necesario colocar esto y obviamente también en el membrete de la fijación de la venoclisis tendremos que colocarlo. Más adelante les doy algunos ejemplos. Para quienes no conozcan o para quienes todavía estén estudiando la carrera y para quienes no también, les muestro tres de los equipos más usados. Este que tenemos aquí es un equipo con filtro para transfundir hemoderivados que tienen que ser para transfundir cualquier tipo de hemodderivado. Por ahí en alguna ocasión me preguntaron que si para las plaquetas también era necesario colocar un filtro o un equipo con filtro, puesto que no tenía eritrocitos y no corría riesgo de coagular. Pues fíjese que sí tenemos que colocar un equipo de filtro para transfundir cualquier tipo de hemoderivados. Los equipos de volumen medido o los que utilizamos para microdosis, podemos mencionarle así también, o Metricet también, dependiendo que es una marca, y el normogotero, ¿sale? Para quienes no conozcan las partes de un equipo de infusión, tenemos el cubre bayoneta, tenemos la bayoneta que es la que perfora para entrar dentro del frasco de la bolsa de solución, la cámara de goteo, el tubo que comúnmente mide de 80 a 120 centímetros, el regulador o carrete, le llamamos acá en México, el obturador o clamp. Hay equipos que tienen dos sitios de inyección de Y, en este caso este tiene doble. Hay unos que vienen con libres de agujas, ya es la tendencia que corramos menos riesgo al momento de administrar la terapia de infusión. Finalmente el portaaguja y el cubrebayoneta. Entonces estas son las partes de nuestro equipo de infusión intravenosa, de nuestro normogotero, para que las conozcan quienes no tenían la noción de esto, ¿vale? Dentro de la técnica de aséptica, por ahí nos dice que tendremos que lavarnos las manos, colocarnos guantes, cubrebocas y limpiar la piel de nuestro paciente o limpiar el área en la que vamos a trabajar. Obviamente en este caso, pues es la piel del paciente, independientemente del lugar anatómico. ¿Cuáles son los antisépticos que recomienda la norma oficial mexicana y en qué porcentaje?
Dice que los que recomienda para hacer la asepsia de la piel son uno, alcohol al 70%, iodopovidona de 0,5 al 10%, que prácticamente ya están desasociados más en el área de quirófano, y gluconato de clorhexidina al 2%, que es prácticamente lo que más estamos utilizando actualmente, aunque en mi institución, no les voy a mentir, utilizamos nuestras ondas alcoholadas al 70%. Son estos tres los que podemos utilizar. Iodopovidona del 0,5 al 10%, gluconato de clorexina, que ya viene preparado el 2, y el alcohol al 70%. En caso de que utilicemos torundas alcoholadas, deben ser preparadas al inicio de cada turno en un recipiente con tapa y al final del turno deben de desecharse las sobrantes, ¿sale? Entonces, siempre al inicio del turno tenemos que ir a nuestro torundero, al menos en mi institución, somos acá vayamos a Selle, nos proporcionan el alcohol, nos proporcionan las torundas y preparamos las que creemos que vamos a utilizar para el turno. Podemos ir por más durante el turno, pero lo ideal es recolectar o desechar las torundas que nos quedan al final del turno. En ocasiones de que no nos podemos dar el lujo para desecharlas, pues ¿qué podemos hacer? Utilizar frascos individuales donde solamente yo sea quien me introduce la mano en ese frasco y entonces manejarlas de manera exclusiva para mí y quizá cargarlas dentro de mi mochila. En niños recién nacidos, el antiséptico de elección solamente es el alcohol al 70%. Hay un manual de terapia de infusión intravenosa que dice que podemos utilizar la solución salina, pero bueno, esto no nos garantiza que realmente hagamos una asepsia adecuada porque solamente es solución salina. Entonces, la iodopovidona y la clorexidina pueden irritar la piel de nuestro recién nacido, entonces lo ideal es utilizar solamente alcohol al 70%, hablando solamente de antisépticos. Les decía por aquí que no, bueno, aparte de este punto de que no utilicemos las segundas preparadas, no tenemos que pasarlas al turno siguiente. Un punto bien importante, cuando nosotros preparemos la piel de nuestro paciente, además de limpiar, hay pacientes que tienen exceso de vello, no tenemos que rasurar el sitio de inserción. En caso de ser necesario, lo que podemos hacer es cortar con nuestras tijeras y rebajar un poco ese vello, pero no tendremos que rasurar porque entonces, al momento de que nosotros hagamos fricción, o hagamos la limpieza con nuestras ondas calculadas, una, vamos a irritar a nuestro paciente y dos, podemos ocasionar una lesión sobre la cual vamos a colocar un apósito microporoso o vamos a colocar tela adhesiva y va a lacerar más a nuestro paciente. Puede haber un poco más de sangrado. Se deberá efectuar la venopunción bajo técnica séptica, que es la que ya mencionábamos, habernos lavado las manos, habernos colocado guantes y cubrebocas y preparar la piel de nuestro paciente previo a la punción. Y se deberá utilizar la técnica de barrera máxima en la colocación de catéter venoso. ¿Qué onda con el tema de la fijación de nuestro catéter? Hay mucha controversia con respecto a este tema, porque si ustedes ven en las imágenes, por ahí se ve una que tiene un avioncito y se ve que tiene tela adhesiva, que es una manita de un recién nacido, se ve otra que tiene una fijación muy bonita con unos ositos, y se ve una más que se ve muy sobria, solamente con un apósito microporoso, dependiendo de la marca que ustedes utilicen. La norma oficial mexicana nos dice lo siguiente: la fijación del catéter y férula sujeción deberán efectuarse con técnicas y materiales inocuos para el paciente, evitando el uso de la tela adhesiva. La tela adhesiva o el micropor que nosotros carguemos en nuestras bolsas, en nuestras cartucheras, en nuestras mochilas, no es un material inocuo y aquí mismo lo dice la norma en este punto, evitando el uso de tela adhesiva, o sea, evitando hacer lo que esta imagen nos está demostrando aquí. El catéter se deberá fijar sin interferir el flujo de la infusión. De repente me ha tocado ver, en dos ocasiones me tocó ver manitas de recién nacidos heladas y moraditas. Entonces, una ya estaba extravasada esa venoclisis y dos, pues, estaba muy mal fijada. Entonces, en caso de que se utilicen férulas, que la norma oficial mexicana no nos dice que no se utilicen, estas ferulitas de avión se deben colocar sin obstruir la visibilidad del sitio de punción y se debe valorar el estado neurocirculatorio de nuestro paciente, porque entonces comúnmente las férulas las hacemos de abatelenguas con vendas o cubiertas de algodón. Lo podemos hacer, como se muestra aquí en la imagen, obviamente no con ese exceso de cinta, pero solamente para editar, dependiendo de la parte anatómica en la que estemos fijando la venoclisis, evitar el movimiento
excesivo de nuestro paciente y evitar hacer la multifunción al respecto. Les muestro la fijación correcta de la venoclisis utilizando la venoclisis de Gader. Está exactamente el modelo 1773, que es este que nos da como un pantaloncito, dos pequeñas corbatas o corbatines y nuestra identificación. Estas imágenes las tomó un servidor en un maniquí. A mí en lo personal me gusta utilizar una corbata cruzada, como la vemos aquí. Colocamos primero el pantalón o la parte inferior de la fijación. Posteriormente, he comprobado que el hacer un cruce de la primer corbata o del primer corbatín nos garantiza que si nosotros hacemos tracción o que si el paciente en algún momento llega a hacer tracción, se puede desconectar el equipo, pero el yelco o el catéter sigue dentro de la vena de nuestro paciente. Terminamos de cruzar nuestro corbatín y en la parte superior podemos poner la otra corbata y aquí es donde me gusta a mí hacer la curva de seguridad utilizando esta y finalmente la identificación. Es adecuado también poder utilizarlo como se muestra en esta otra imagen, donde no hay ninguna corbata cruzada. Sin embargo, bajo la experiencia que yo he tenido, considero que es indispensable hacer el cruce al menos de una de las dos corbatas con las que contamos. A quienes nos enseñaron a fijar en nuestra facultad o nuestra escuela de enfermería, utilizando el mismo fundamento, pero con tela adhesiva, es prácticamente lo mismo. Pero ahora la norma oficial mexicana nos dice que tenemos que evitar el uso de la tela adhesiva. Entonces, hay muchas marcas, principalmente Tergademis, quien está posicionada más en el mercado con este tipo de innovaciones y nos facilitan muchísimo la vida. Maestro, una pregunta. En el chat está preguntando Aidi Pizarro Hernández. Pregunta que si la preparación de la piel es correcto hacerlo en 3 tiempos, como jabón quirúrgico, alcohol y iodopovidona. La norma oficial mexicana nos dice que cuando vamos a utilizar o cuando vamos a posicionar un catéter venoso periférico, el simple hecho de hacer nuestra asepsia con torundas alcoholadas con cualquiera de los tres em, con cualquiera de los tres antisépticos que les mencioné, que es la iodopovidona, la clorexidina y el alcohol, es suficiente. Es recomendado que hagamos los 3 tiempos cuando vamos a hacer nuestro protocolo de colocación de un catéter venoso central, ¿sale? Estamos hablando de que vamos a invadir un vaso de mayor tamaño, de que es aún más, de que puede ser aún más delicado la inserción de un catéter si es que no limpiamos adecuadamente la piel. Entonces, cuando hablamos de periférico, simple hecho de utilizar uno de los tres antisépticos ya mencionados y el hacer adecuadamente la técnica del centro de la periferia o un arrastre de arriba hacia abajo sin regresar donde ya limpiamos es suficiente. Les comentaba de la fijación del catéter. El sitio de punción debe elegirse en un área distal, lo más distal al órgano principal del aparato circulatorio, que en este caso es el corazón, principalmente en el miembro torácico no dominante, iniciando por el dorso de las manos, antebrazo y finalmente el codo, prácticamente la flexura del codo. Las punciones subsecuentes deben realizarse cercanas al sitio de punción inicial, exactamente igual en la mano no dominante, para evitar que se nos disfuncione con mayor probabilidad por el simple hecho de que el paciente esté utilizando la mano dominante para seguir haciendo su rutina dentro del área hospitalaria. En un momento más les muestro más imágenes y más ejemplos de qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer al respecto de la fijación de los catéteres. Vamos a hablar acerca ahora de la solución o de las soluciones que vamos a administrar en nuestra terapia de infusión intravenosa. Se deberá preparar y administrar las soluciones y o medicamentos con técnica aséptica. La norma nos lo dice, tal cual lo vemos en la fotografía, al menos guantes, cubrebocas y nuestro lavado de manos, y obviamente también la limpieza física de nuestra mesa o de nuestro espacio de trabajo para poder hacerlo. Principalmente cuando utilizamos soluciones mixtas a las cuales agregamos algún tipo de electrolito o algún otro tipo de insulina, dependiendo de la infusión que tengamos de nuestro paciente, o cuando preparamos soluciones parenterales de esas que vienen separadas en bolsas, donde tenemos que prácticamente hacer la mezcla de estos dentro de la misma bolsa. Las soluciones intravenosas deberán de cambiarse inmediatamente cuando la integridad del contenedor esté comprometida.
Pocas veces me ha tocado ver una o dos veces que las soluciones también vengan precipitadas y me ha pasado solamente con las soluciones mixtas y obviamente son soluciones que están caducadas y que mucho tiempo estuvieron almacenadas, pero se tienen de cambiar una vez que veamos que existe precipitación. O de repente en una ocasión me pasó con un paciente que se levantó al baño y que usó tanto reflujo que la sangre alcanzó a llegar al frasco solución, entonces ahí se tuve que cambiar prácticamente todo el sistema, porque entonces ya todos esos eritrocitos estaban crenados al haberse expuesto a la luz y se considera contaminación del equipo y obviamente también del frasco de solución. Deben administrarse a través y exclusivamente de un catéter venoso central las soluciones que contengan dextrosa al 10 y al 50%. ¿Por qué nos recomienda la norma que tiene que ser a través de un catéter venoso central? Si administramos soluciones con osmolaridad superior a la del plasma, lo que vamos a ocasionar es, uno, irritación de la vena de nuestro paciente y dos, que se nos disfuncione esa venuclisis. Esa venuclisis porque la vena puede llegar a dar de sí o puede llegar a, a debilitarse tanto que entonces, aparte de la lesión que le vamos a ocasionar a nuestro paciente, la venuclisis va a dejar de funcionar. Aquellas otras soluciones que tengan alta concentración de proteínas, nutrición parenteral total, soluciones y medicamentos con pH menor a 5, que sean ácidos, o mayor a 9, que sean muy, muy básicos y con osmolaridad mayor a los 600 miliosmoles por litro, cuando comúnmente estamos manejando la osmolaridad del plasma entre 280 miliosmoles por litro. Entonces, este tipo de soluciones se deberán de administrar exclusivamente por catéteres venosos centrales, a excepción de la nutrición parenteral que maneja por ahí alguna marca muy comercial que está exclusivamente hecha para catéteres venosos periféricos de alto calibre, pero la osmolaridad es inferior a los 600 miliosmoles por litro, anda en los 450, 480 miliosmoles por litro. ¿Tenemos alguna pregunta? Hay un comentario, maestro. Es por parte de Silvia Antonio Martínez. Menciona que, bueno, dice, hola, buenas tardes, les saludo de León, Guanajuato, soy licenciada en enfermería. Con respecto a la fijación en la práctica, al realizar la curación de sitio de inserción del catéter periférico central, no es funcional poner la corbata cruzada. Ah, bueno, supongo que está basando el comentario en su evidencia, porque no veo una pregunta, veo más que nada un comentario. Lo que Así comenté al sí. respecto del cruce de la corbata es con base en mi experiencia, por eso también coloqué esta otra imagen en la cual es también útil hacerlo. Justamente cuando hacemos una curación de este tipo de catéteres, nos dificulta un poco más el retirar la fijación en este caso, pero bueno, si lo hacemos con cuidado se puede hacer, pero sí nos facilita mucho más que no esté cruzada, ¿sale? El simple hecho de cruzar la corbata y el consejo que yo les doy es bajo mi experiencia para evitar que al momento de que se haga una tracción, eh, evitemos que se salga el catéter, ¿vale? Además de lo que les comentaba al respecto de utilizar los catéteres venosos centrales para soluciones hipertónicas, también debemos de utilizar bomba de infusión en soluciones de alto riesgo o que requieran mayor precisión en su administración. ¿Qué consideramos una solución de alto riesgo? Aquellas soluciones que son hiperosmolares por concentración de electrolitos, principalmente cloruro de potasio. Es importante que lo dosifiquemos con una bomba de infusión y cuando estamos utilizando aminas, ¿sale? Porque entonces esta es la única manera de regularlas lo mayormente exacto posible es a través de una bomba de infusión. Podemos utilizar equipos de volumen medido o con microgotero o metrisets, pero es más recomendable que utilicemos una bomba de infusión continua, como lo marca aquí la norma oficial mexicana. La vía por donde se infunda la nutrición parenteral deberá ser exclusiva, hablando de catéteres venosos centrales y de la nutrición parenteral que ya les comentaba, y solamente para este fin. Y se debe de evitar la manipulación de los conectores y deberá de realizarse en caso de que se tenga que manipular o cuando se haga el cambio con técnica estéril. La manipulación de los catéteres venosos centrales o de los lúmenes de los catéteres venosos centrales cuando colocamos una nutrición parenteral debe ser colocada con técnica estéril para el manejo de cualquier lumen, ¿sale? Y hablando específicamente de la nutrición parenteral, tiene que ser así. No se deben desconectar o suspender las infusiones de la nutrición parenteral total innecesariamente, por ejemplo, cuando el paciente va al baño, cuando se toman rayos X
o cuando se tiene que hacer cuidados generales, o la aplicación de algunos medicamentos, cuando se tiene que deambular o cualquier otra situación. Las nutriciones parenterales y los equipos de amina tienen que estar montados específicamente y exclusivamente en una bomba de difusión continua. Hablando específicamente de nutrición parenteral, lo ideal es no detenerlas, pues que también alteramos el flujo de este. Comúnmente las nutriciones parenterales se colocan para 24 horas, dependiendo las calorías sobre las que esté basada esta nutrición, y tenemos que evitar hacer ese tipo de desconexiones en estas rutinas, en este tipo de acciones rutinarias. Tenemos que mover a nuestro paciente si es que deambula o si tiene recomendada la deambulación, pues bueno, sacarlo con su tripié y su bomba de infusión a realizar esta actividad. Hablando de la limpieza de los sitios de curación, sí, adelante. Maestra, por ahí Silvia Suárez levantó la mano. Igual ya lo puso como comentario, pero no sé si quiere externar su duda encendiendo el micrófono. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Una pregunta, maestro. Por ejemplo, cuando hay un catéter umbilical, en un pacientito neonato, ¿podemos hacer desconexión de NPT o de su solución base a fin de tomar muestras de laboratorio? Silvia, todo va a depender si tengo entendido, bueno, los catéteres umbilicales que yo he visto comúnmente todos me han sido de un lumen. Por ahí existen los multiconectores o los pulpos, que los que mencionamos para esto. Podemos tener colocada la nutrición parenteral y la solución base. Lo ideal en pacientes que tienen colocados onfaloclisis o la venoclisis directamente en cordón umbilical, lo ideal es no hacer desconexiones y prácticamente no manipularlo. No traigo aquí fotografías de las fijaciones de las onfaloclisis, pero son muy delicadas, usted que las ha manejado. Lo ideal es manipular lo menos posible ese catéter, y si podemos por manera periférica tomar muestras de sangre de nuestro paciente, es lo ideal, porque entonces si extraemos la muestra de ese catéter, podemos hacer el lavado, podemos hacer la extracción previa de sangre para tomar la muestra, pero pues también uno, estamos desechando sangre de nuestro paciente, dos, estamos desconectando en caso de que tengamos, y necesariamente en caso de que tengamos venas periféricas viables de nuestro paciente. Entonces lo ideal en onfaloclisis, yo sugiero no hacer desconexión. Si vamos a hacer la desconexión, solamente que sea para el cambio de equipos, y bueno, prácticamente es porque ya tenemos listo el equipo siguiente, y prácticamente es un desconectar y conectar rapidísimo, manipulado con técnica aséptica. Ese es mi comentario y mi sugerencia al respecto. Sí, muchas gracias, profe, porque tuvimos un problema. Bueno, tuve ahí un altercadillo con un interno y yo dije, yo defendía lo mismo de puerta. Por eso quise hacer esa pregunta, pero muchísimas gracias. Ok, sí, eso lo ideal es no hacer desconexiones. Prácticamente los expertos en manejo de terapia de difusión intravenosa somos nosotros los enfermeros. Entonces también depende mucho del empoderamiento que manejemos, y espero que haya sido lo mejor posible con el interno, porque no tenemos que desconectar. Es muy, es algo, es un trabajo difícil canalizar una vena umbilical o colocarla en faloquis para poder llegar a dañarla por el simple hecho de desconectar para tomar muestras a nuestros pacientes. ¿Vale? Muchas gracias. Gusto. Veo otra pregunta que dice, Deira Rivera: ¿la nutrición parenteral podría pausarse cuando el paciente entra al quirófano, o no hay ningún inconveniente que entre con la nutrición parenteral? Si la nutrición parenteral está colocada en un catéter venoso central y tenemos más de un lumen, porque tenemos tres, más adelante les traigo la imagen, o tenemos dos, existen lúmenes específicos para colocar ciertas infusiones. Si el paciente lo tenemos con nutrición parenteral y no tenemos una indicación de suspenderla por cuestión quirúrgica, porque no infiere en ayuno, por decirlo así, porque bueno, es nutrición parenteral total, deberíamos de mandar a nuestro paciente con la bomba y con la nutrición parenteral completa para que siga pasando, para no interferir en este lapso de 12 a 24 horas en que esté programado, siempre y cuando tengamos un lumen disponible para que en quirófano el anestesiólogo coloque su llave de 3 días y pueda hacer las infusiones adecuadas. De esto va a depender si la suspendemos o no. Obviamente le tendremos que dar prioridad al acto quirúrgico, y si desconectamos esta nutrición parenteral, lo ideal es colocar una nueva en cuanto el paciente regrese de quirófano e iniciar nuevamente las 24 horas.
Al respecto de el mantenimiento o los cuidados de los catéteres, una vez que los tenemos colocados, la norma nos dice que la limpieza del sitio de inserción del catéter venoso central se realizará cada 7 días si se cuenta con un apósito transparente, que es justamente como el que vemos acá. Estamos hablando en este caso de catéteres venosos centrales. Cuando se utilice gasa y material adhesivo se realizará cada 48 horas. Es diferente cuando colocamos un catéter venoso central y dejamos dentro de las primeras 24 horas gasas y apósito microporoso. Entonces, tenemos que retirar ese apósito que colocamos de post colocación reciente de nuestro catéter a las 24 horas. Le damos 7 días cuando tenemos solamente el apósito transparente y cuando hay algunos que sacó la marca Tegaderm que tienen un gel de clorexidina, un cuadrito de gel de clorexidina, igual nos da 7 días. Pero cuando utilizamos solamente tela micropor con gasa o cuando utilizamos el apósito transparente y gasa, lo debemos de cambiar cada 48 horas. En ambos casos debemos hacer el cambio inmediatamente cuando el apósito esté húmedo, sucio, despegado o se haya contaminado o mojado con el baño de nuestro paciente y corra riesgo de que se despegue. Luego otra pregunta que dice, cuando se trata de catéter central de un solo lumen y se tiene que administrar nutrición parenteral y solución base, ¿qué se puede hacer en este caso? Bien, lo ideal es, supongo que se colocó el catéter venoso central por dificultad de canalización del paciente o si fue por una urgencia y si tiene venas periféricas, lo ideal es que tengamos nuestra nutrición, no, perdón, nuestra solución parenteral para medicamentos en una vía periférica y que manejemos exclusivamente el único lumen que tenemos en un catéter venoso central para la nutrición parenteral. Eso es lo ideal. ¿Qué podemos hacer en otro caso? Colocar una llave de 3 vías y en esa llave de 3 vías manejar nuestra nutrición parenteral y nuestra solución base. Pero, ¿qué va a pasar cuando hagamos o cuando administremos medicamentos a nuestro paciente? Pues vamos a estar barriendo la nutrición parenteral y van a estar pasando pequeños bolos de la misma. No nos pasa nada porque es nutrición parenteral. No sugiero que hagan esto en infusiones con aminas y con soluciones controladas con electrolitos, porque entonces ahí, cada vez que estemos administrando un bolo de medicamentos, vamos a estar administrando un bolo de esta amina o un bolo de este electrolito. Pero para nutrición parenteral, no creo que haya ningún inconveniente con coloquemos nuestra llave de 3 vías dentro de ese lumen y coloquemos nuestra nutrición parenteral y nuestra solución base, siempre y cuando la solución base no tenga electrolitos adicionados y no se estén manejando aminas en ese mismo catéter. Si el lumen se tapa, me preguntan que si se puede poner la heparina. Lo ideal es tratar de hacer el lavado o tratar de retirar esto solamente con solución salina, haciendo la técnica esta de aventar pequeños bolitos utilizando jeringas pequeñas. Lo ideal es, o bueno, comúnmente utilizamos jeringas de 10 o de 20 y decimos, bueno, para aventar más cantidad al lumen y poder destaparlo. Pero con jeringas de 1 mililitro, de 3 mililitros, podemos llegar a destaparlo, pero si vamos a utilizar soluciones heparinizadas que sean un 5:1 o un 6:1 para poder utilizarlo dentro de estos lúmenes. Utilizamos más la heparina justamente cuando queremos el efecto contrario, que es heparinizarlo y sellar este lumen. Dice por aquí que cuando el apósito de las esquinas esté despegado, pero el sitio de inserción siga intacto, es necesario cambiar el apósito. Bueno, si se está despegado, hay que valorar la cantidad en la que está despegado. Si corre el riesgo de que pueda seguir despegándose por sudor del paciente, porque se mojó, lo ideal sí es cambiar. Así es, Liliana, la guía de práctica clínica nos dice que no se deben utilizar las llaves de 3 vías, como yo bien lo comenté. Lo ideal en este caso, si tenemos al paciente que tiene solamente un catéter venoso central con un solo lumen, es dejar la nutrición parenteral en el lumen del catéter venoso central y colocar de manera periférica solamente la solución intravenosa para los medicamentos. Otra pregunta dice, cada vez que se cambie el yelco, ¿se debe cambiar el equipo de venoclisis? No importa que lo hayan puesto el mismo día. Lo ideal es si vamos a utilizar una punción
Si vamos a hacer una punción nueva, es que todo nuestro material esté nuevo, porque si utilizamos el equipo que colocamos hace 3, 4 horas o en el turno anterior, pero es del mismo día, ese equipo tiene 5 o 6 horas de vida menos a las 72 que nos recomienda la norma. Entonces, quiere decir que tu función va a tener 8 horas de vida más que tu equipo. Lo ideal es cada vez que hagamos una función nueva, utilizar todo el material completamente nuevo. También cada vez que vamos a hacer una función nueva, debe ser con un catéter nuevo, porque me ha tocado ver casos en los que, pues yo veo que todavía funciona, no se ve floreado el yelco, vamos para adentro otra vez. No, porque entonces también aquí tenemos que ver qué onda con la calidad del material del estilete, qué onda con esta situación. ¿Vale? Vamos a continuar. Ya hacen muchas preguntas, no quiero romper el hilo de la plática, y más al final de la plática podemos resolverlos. Entonces, quedamos para cambio de catéteres venosos centrales 7 días cuando estamos utilizando solamente el apósito microporoso o el apósito microporoso con clorhexidina. Lo dejamos los 7 días, 48 horas cuando estamos utilizando gasa con este apósito o gasa con el micropor, y 24 horas de curación posterior a la reciente colocación de ese catéter venoso central. Y cambio inmediato cuando se vea sucio o esté despegado o esté mojado. Nosotros como personal de salud somos los responsables de que administremos y monitoricemos la administración de la terapia de infusión intravenosa, y prácticamente lo tenemos que hacer como mínimo una vez por turno. Llegamos en turno de la mañana, lo primero que tenemos que revisar es que nuestro paciente tenga signos vitales y que nuestro paciente, su venoclisis esté funcionando. ¿Sale? En la mañana, en la tarde y en la noche, y de ser posible, durante el transcurso del turno. Es bien indispensable que garanticemos la vía de administración intravenosa a nuestro paciente por cualquier tipo de eventualidad que se pueda llegar a presentar. La limpieza del sitio de inserción en los catéteres periféricos se realizará solo en caso de que el apósito esté húmedo, sucio o despegado, exactamente igual que con los catéteres venosos centrales, pero en a tal grado que comprometa la permanencia de este catéter. En ocasiones, y ahorita les traigo más adelante el punto en el cual podemos hacer la curación sin hacer el cambio de la punción, y vamos a ver en qué casos específicos lo podemos hacer. El catéter periférico corto debe ser removido sistemáticamente, exactamente igual como los equipos de volumen, cada 72 horas o cada 3 días, y de inmediato cuando se sospeche de contaminación, complicación o así como cuando se tenga que descontinuar la terapia. Cuando tengamos datos de edema, cuando tengamos datos de infección, cuando tengamos datos de calor, de rubor, entonces tenemos que estar valorando justamente por eso durante cada turno y durante el transcurso del mismo, para poder verificar que se esté haciendo o que esté funcionando correctamente y poder hacer el cambio en tiempo, y más cuando estamos manejando soluciones de electrolitos o hipertónicas que puedan quemar la piel de nuestro paciente. Ustedes, no sé si les ha tocado ver quemaduras en recién nacidos cuando aplicamos cloruro de potasio, son horribles. Entonces es bien importante monitorizarlos al menos una vez por turno, y con los recién nacidos estar prácticamente pendiente todo el tiempo. Igual que con los adultos, pero bueno, los recién nacidos se ve todavía más aparatosa una lesión por quemadura de medicamentos hiperosmolares. Ese es el punto que les decía, y hay un poco de controversia al respecto del cambio del sitio de inserción del catéter venoso periférico. La norma en este punto, en el 612.3, nos dice que no se recomienda el cambio sistemático de catéter periférico en niños, ancianos y pacientes con limitación de acceso venoso. En este caso, debe dejarse colocados hasta el final del tratamiento, a menos que se presente una complicación. Este punto puede ser un arma de dos filos, y lo dejo aquí a consideración de ustedes, porque tenemos pacientes adultos mayores o pacientes recién nacidos que están multifuncionados. Siempre y cuando la fijación de su catéter, la terapia de infusión intravenosa esté funcionando correctamente, no tengamos datos de edema, hagamos la valoración con nuestra guía específica para ello y esté funcional. Y si podemos evitar hacer el cambio, bueno, lo dejamos. Podemos hacer una curación retirando la fijación y haciendo cambios del equipo de infusión. En ocasiones, cuando queremos hacer esto y evitar la función, pues bueno, de repente hacemos algún movimiento, se nos sale el catéter, o cuando hacemos el cambio, la conexión y la desconexión del equipo, también podemos por ahí hacer un daño y terminamos cambiándolo.
pero bueno, que sepan que la norma en el punto 6.12.3 nos ampara hasta cierto punto de decir, o con alguna compañera de esas que llegan, es que sabes que está vencida, sí, pero está funcional, es un adulto mayor, está multifuncionado, podemos dejarlo hasta el final de la terapia. Sí, sí se puede, siempre y cuando hagamos una curación, que la curación va a consistir en hacer el cambio de apósito, hacer una asepsia con un tiempo de alcohol, clorexidina o yodopovidona y cambiar el equipo de infusión intravenosa con todo y su solución, es decir, cambiar solución, cambiar equipo y cambiar la fijación del mismo, ¿sale? Entonces, en estos casos se deja hasta el final. Vamos a hablar de las partes de nuestro catéter o de nuestro Punzocat, que sabemos que es una marca, pero bueno, acá en México le decimos así Punzocat, pero bueno, vamos a hablar de las partes de nuestro catéter. En la primera imagen que les estoy mostrando, bueno, tenemos la cámara trasera, que es comúnmente la que utilizamos de apoyo, una funda protectora que lo que hace es proteger el catéter y el fiador, que si la retiramos, encontramos el catéter de esta parte. Tenemos la cámara trasera, la lengüeta de apoyo, que es la que utilizamos también justamente de apoyo para poder retraer el fiador y poder continuar con el catéter avanzando una vez que estemos en vena. El cono de conexión del catéter, que es el que conectamos directamente al equipo de venoclisis. El catéter, que debe estar hecho de material hipoalergénico, que puede ser teflón o puede ser cualquier otro tipo de plástico que sea hipoalergénico y que esté avalado por la norma para que se pueda utilizar. Y pues debajo de todo esto se encuentra el fiador, mismo que vemos ya en esta última imagen, donde ya estamos prácticamente avanzando nuestro catéter y está quedando descubierto nuestro fiador. Existen muchos tipos, modelos, incluso aquellos de seguridad en los cuales tocamos un botoncito y se retrae directamente el fiador y se protege la punta de la aguja para evitar que nos laceremos o que nos lleguemos a funcionar con ella. Entonces, para quien no conocía las partes de nuestro o de los catéteres venosos periféricos, tenemos una cámara trasera, la cual se llena de sangre, la lengüeta de apoyo, el fiador o aguja o estilete, el cono de conexión y el catéter. Hablando de catéteres, tenemos diferentes colores y diferentes calibres. Aquí prácticamente en esta imagen, estos son los más usados, por decirlo así, porque, bueno, también existen, tenemos aquí el catéter 24, que entre el 24 y el 22 tenemos un catéter 23, hay por ahí también un catéter 19, pero bueno, estos son con los que contamos comúnmente en todas las instituciones públicas. El amarillo, que es el 24, que nos mide 20 milímetros y que nos da un flujo de 21 mililitros por minuto. Es bien importante cuando nosotros hagamos la elección de los catéteres saber cuál es el flujo que vamos a tener, porque de repente tenemos un punzo amarillo y queremos ver que nos dé flujo a chorro, ¿cierto? Pero entonces no va a poder porque solamente nos va a dar un flujo de 21 mililitros por minuto. ¿Dónde lo vamos a utilizar o dónde es comúnmente más utilizado este tipo de catéteres? En los servicios de neonatología, UCIN y geriatría. Por ende, la edad recomendada en los cuales se puede utilizar este catéter, pues son los extremos, ¿no? Los neonatos, los recién nacidos o los adultos mayores. ¿Cuáles suelen ser las indicaciones? Pues comúnmente la medicación de infusión de duración corta, cuando estamos hablando de adultos mayores o de procedimientos cortitos que tenemos de repente en urgencias, cuando queremos solamente administrar algún medicamento y no continuamos una terapia de infusión larga. Entonces, y en los pequeños, en los neonatos recién nacidos, pues bueno, es el catéter ideal. ¿Cuáles son las especificaciones que debería tener esta vena? Pues bueno, se opta por vena, perdón, las especificaciones para poder utilizarlo. Se opta por venas muy delgadas y que sean muy frágiles, venas de los brazos como, tanto como brazos como piernas, ¿sale? Entonces, esto hablando del catéter amarillo o del punzo 24. Cuando estamos hablando del punzo azul, prácticamente las indicaciones suelen ser las mismas, hay muy poca diferencia entre uno y otro, nos da 35 mililitros por minuto. Ya con este podemos realizar transfusiones de sangre en pediátricos, su uso es para la mayoría de las terapias intravenosas, en pediátricos podemos utilizarla para líquidos, soluciones con un poco o con gran volumen, ya nos puede dar abasto este catéter azul. Aquí se opta por las venas tanto del brazo como de los miembros inferiores, independientemente de siempre y cuando tengamos pues la distancia que son 2.5 centímetros o los 25 milímetros para poder alojar este catéter.
El punzo rosa o el punzo 20 o este catéter 20 que ya es más usado en adultos, bueno, ya lo utilizamos en servicios del área de hospitalización, que es en la mayoría. Los podemos utilizar en pediatría y en geriatría, siempre y cuando las venas de nuestros pacientes puedan adaptarse para estos catéteres. Se recomienda arriba de o superior a los 3 años poder colocar un catéter y hasta los 12, y en geriátricos mayores de 65 años podemos instalarlo. ¿Cuáles son las principales indicaciones o los casos que utilizamos este catéter? Para cuando hacemos transfusiones sanguíneas para los pediátricos adultos, soluciones de mantenimiento y la mayoría de medicamentos y fluidos intravenosos que tengamos dentro de un área hospitalaria. Y bueno, ¿en qué venas podemos recomendarlos? Prácticamente en venas que pueden ir de delgadas a gruesas, siempre y cuando nos den los 3.2 centímetros de trayecto que necesitamos para que este catéter pueda ser alojado en la luz de esta vena, ¿sale? Por eso es bien importante que nosotros dentro del empaque o la parte externa del empaque podamos comprobar los milímetros o los centímetros que necesitamos de vena literal para que podamos alojar este catéter. De repente, si no lo tenemos, decimos por ahí que el catéter topa, que se acoda, que ya no nos pasa la solución con el flujo que nos está marcando el fabricante, y bueno, eso suele o ser doloroso, nos suele disfuncionar la punción una vez que la estamos realizando. El punzo 18 o el punzo verde, que nos da también, es exactamente la misma longitud que punzo rosa, que es 3.2 milímetros, ya lo utilizamos para el área de quirófano y para la parte de hospitalización. Podemos utilizarlo en adultos y adultos jóvenes. Podemos utilizarlo para las transfusiones sanguíneas, para las nutriciones parenterales que sean ideales para transfundir por vía periférica, cualquier tipo de soluciones hipotónicas, isotónicas, y la administración de los medicamentos irritantes. Podemos hacerlo porque, bueno, ya es un catéter que vamos a utilizar en una vena de calibre grueso, y vamos a poder administrar grandes volúmenes de fluidos, incluso para la parte de quirófano y de cirugías podemos utilizarlo. Y justamente las especificaciones es que se requiere una vena de alto calibre. Lo recomendado es una vena cubital, cefálica o basílica, en las cuales podemos alojar este catéter. Punzos 16 y 14, ambos tienen 5.1 o 51 milímetros. El punzo gris nos da 146 mililitros por minuto, 276 mililitros por minuto el punzo naranja. Me ha tocado utilizarlos en pacientes que están en trabajo de parto o con urgencias quirúrgicas prácticamente. Podemos prácticamente infundir cualquier tipo de líquidos y cualquier hemodiderivado a través de estos catéteres. Esta pequeña infografía se las voy a hacer llegar también por ahí al grupo para que la puedan entender, la puedan traer con ustedes. Creo que resume en pocas palabras todo lo que podemos checar en los catéteres. Y bueno, si vamos a aprender un poquito más de catéteres, vamos a ver el siguiente video, ¿vale? Y regresamos, creo que respondiendo algunas preguntas para continuar con el tema. ¿Aún no conoces los catéteres periféricos? ¿Buscas identificarlos correctamente, colores, calibre, y quieres saber en qué situaciones se utilizan? Déjame decirte que has llegado al lugar correcto. Me llamo Lalo Suárez y comencemos. ¿Cuáles son los catéteres periféricos? La norma 022 SA3 del 2012 nos marca que el catéter venoso periférico es el conducto tubular, corto y flexible, elaborado con material biocompatible y que se utiliza para la infusión de la solución intravenosa al organismo, y específicamente se introduce el catéter en una vena distal. Las venas distales son aquellas que, como su nombre lo dice, son las más distantes al órgano principal en cuestión, el sistema vascular, o sea, el corazón. Estas venas son todas las venas periféricas, las de brazos y piernas, y de ahí viene el nombre catéter venoso periférico. ¿Cómo es el catéter? Antes de usar un catéter debes de saber cómo se conforma, por eso te presento las partes del catéter periférico. Podemos apreciar que el catéter se divide en 3 partes principales: el capuchón, la aguja y el catéter. El capuchón es simple, este nos ayuda como protección ante la aguja para que no nos pinchemos, y claro, también como medida de higiene para el equipo. La aguja y el catéter. Como podrás notar, el catéter y la aguja vienen juntos, pero claro, se pueden separar. La aguja tiene forma de bisel para poder penetrar fácil la piel. Tiene su lengüeta de apoyo donde se puede tomar. El catéter, como ya lo dijimos, es el conducto tubular corto y flexible, que tiene una conexión para un equipo de venoclisis.
¿Cómo saber la medida del catéter? Simple. Antes de abrir el catéter periférico, para usarlo, debes asegurarte principalmente que este esté estéril, y en ese momento observas el calibre. El calibre del catéter está definido por Jeuch. Esta es una medida estandarizada en muchos y en la mayoría de los países, la cual define el calibre y el color de las agujas, en este caso, el de los catéteres. ¿Qué números de catéter hay? ¿Cuáles son los calibres de los catéteres? Bien, los calibres existen desde el número 14 hasta el 24. 14, 16, 18, 20, 22 y 24. Estos son los calibres que te encontrarás en tu vida laboral como personal del sector salud. Te los iré presentando de acuerdo al calibre, el color, la longitud del catéter en milímetros, el flujo por minuto que permite cada catéter, los servicios en los que se usa más frecuentemente, el grupo de edad donde se emplea, algunas indicaciones o situaciones en las que se usa y aparte algunas especificaciones. El catéter, calibre número 14, se identifica con el color naranja. Tiene una longitud de 51 milímetros. Permite un flujo de 276 mililitros por minuto. Los servicios en los que más se utiliza es en quirófanos y urgencias. El grupo de edad específicamente son adultos. Las indicaciones para su uso serán transfusiones de sangre, líquidos densos o fluidos en gran volumen a una gran velocidad de infusión y cirugías de alta complejidad. Algunas especificaciones que te puedo dar es que se requiere la vena de un alto calibre y que se recomienda en la vena cubital o radial. El catéter calibre número 16 se identifica con el color gris. Tiene una longitud del catéter de 51 milímetros y permite un flujo de 146 mililitros por minuto. Los servicios en los que más se utiliza es en quirófanos y emergencias. El grupo de edad serán adultos. Las indicaciones serán transfusiones de sangre, líquidos densos o fluidos en gran volumen, cirugías y cirugías de alta complejidad. Suscríbete, ¿eh? Suscríbete si no nos seguimos con el video. Ya te suscribiste. Hay que seguir. El catéter número 18 se identifica con el color verde. Tiene una longitud de 33 milímetros de catéter. El flujo que permite es de 102 mililitros por minuto. Los servicios en los que se utiliza es en hospitalización, quirófano, porque es apropiado para la mayoría de terapias intravenosas, de mantenimiento, así como para medicación. El grupo de edad en el que se emplea es adultos y jóvenes. Las indicaciones para su uso serán transfusiones sanguíneas, NPT, soluciones hipotónicas, isotónicas, administración de medicamentos irritantes, grandes volúmenes de fluidos y cirugía general. Una especificación que te puedo dar es que se requiere una vena de alto calibre de igual manera. Lo recomendado es en una vena cubital, cefálica o basílica. El catéter calibre número 20 se identifica con el color rosa. Tiene una longitud del catéter de 32 milímetros y tiene un flujo que permite pasar 60 mililitros en un minuto. Los servicios en los que es más utilizado es hospitalización, pediatría y geriatría. Como podrás notar, este catéter, junto con el 18, son de los que más te encontrarás frecuentemente, ya que están en medio, no son ni muy grandes ni muy pequeños. Su grupo de edad serán pediátricos de 13 a 12 años, así como algunos adultos de complexión pequeña y geriátricos mayores a 65 años. Sus indicaciones serán transfusiones sanguíneas, para pediátricos, soluciones de mantenimiento, la mayoría de medicación y fluidos intravenosos. Este se recomienda en venas sensibles y de bajo calibre, o sea que sean las venas delgadas. Si llegaste a este punto, quiero suponer que estás un poco aburrido, así que te voy a dejar un regalo aquí. Sí, una infografía. Prácticamente todo este video está resumido en una sola imagen, que podrás encontrar en mi perfil o en un link de descarga acá abajo en los comentarios. Pero déjame decirte, ve este video para que me puedas ayudar a seguir creando contenido. Suscríbete, ¿eh? El catéter, que tiene el calibre número 22, se identifica con el color azul. Tiene una longitud de 25 milímetros. Y tiene un flujo que permite pasar 35 mililitros en un minuto. Los servicios en los que se emplean más serán pediatría, la unidad de cuidados intensivos neonatales, así como geriatría. El grupo de edad serán pediátricos, desde el primer mes cumplido hasta 3 años, neonatos y geriátricos. Las indicaciones para su uso serán transfusiones de sangre en pediátricos y neonatos. Su uso es para la mayoría de las terapias intravenosas en pediátricos en poco o gran volumen. Sus especificaciones serán venas muy delgadas, frágiles y sensibles. Aquí se opta por las venas tanto del brazo como las de los miembros inferiores. El catéter con el calibre 24 se identifica con el color amarillo. La longitud del catéter es de 20 milímetros. El flujo que permite este catéter es de 21 mililitros por minuto. Los servicios en los que se usan más frecuentemente es
neonatos, UCIN y geriatría. La edad para los pacientes adecuados serían neonatos y recién nacidos, así como geriátricos. Las indicaciones prácticamente sirven para la mayoría de terapias intravenosas en los 3 grupos de edad antes mencionados, así como también medicación e infusiones de corta duración. Aquí alguna especificación que te puedo recomendar es que se optan por las venas muy delgadas y que sean demasiado frágiles, venas de brazos como las de piernas. Déjame recordarte que este video formará parte de un curso sobre la terapia de infusión, donde veremos los catéteres, la técnica correcta de la venoclisis, los equipos de infusión, el cómo purgarlos, la norma 022, etcétera, 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 que podrás encontrar en el canal. Bueno, ya, sin más preámbulos, hasta la próxima y recuerda suscribirte. Serás enfermera toda una vida y yo seré un enfermero toda la vida que subirá contenido, así que ¿te conviene? ¿Aún no conoces los catéteres? Bien, suscríbanse al canal de la Los Suárez, hace muy buen contenido. Les voy a dejar la infografía que él nos regala directamente ahí en el grupo de WhatsApp. Hacemos una pequeña pausita para responder preguntas. Me pide María Eleazar una recomendación bibliográfica donde podamos, o donde diga que hay que dar prioridad a la nutrición parenteral. La norma oficial mexicana, María, nos dice que es una solución hipertónica la nutrición parenteral y que debe manejarse exclusivamente por catéter venoso central, a excepción de que la nutrición parenteral el fabricante nos la entregue y nos diga que es para uso periférico, tendríamos que, o podríamos ponerla por catéter venoso periférico. Pero si es el caso en el que tenemos un catéter venoso central con un solo lumen, hay que dar prioridad a la nutrición parenteral, evitando el uso de las llaves de 3 vías, porque entonces hay guías de práctica clínica que nos dicen que no tengamos que utilizarlas, y incluso la norma oficial mexicana nos habla de la conexión de llaves de 3 vías simultáneas, solo porque en ocasiones he visto conexiones de 2, 3 o 4 llaves de 3 vías. Entonces, la norma oficial mexicana nos sustenta que se le debe dar prioridad a la colocación de la nutrición parenteral por un catéter venoso central. Nada nos menciona que no tenemos que utilizar jeringas de 3 y de 1 mililitro en los catéteres venosos centrales porque podemos dañar las paredes de la vena o de la luz de la vena. Claro, esto es cierto, Zenaida, incluso cuando tenemos catéteres periféricos y se nos tapan y hacemos un empuje por ahí con solución en una jeringa o que hacemos el clampado y jalamos la solución, por eso le duele a nuestro paciente, entonces, porque hacemos una lesión en la vena. Entonces, eso nos puede llegar a perjudicar en la venoclisis periférica y en los catéteres venosos centrales. Es complicado que se nos tape un lumen. Esto solamente pasa cuando está en desuso, y si está tapado una vez que se acaba de colocar este catéter, bueno, habrá que ver a través de la radiografía que no haya quedado acodado este o que esté bien colocado el mismo. Hay otra pregunta de alguien que nos menciona que cuando se trata de una persona que está con cuidados en casa y se le tiene que colocar solución cada semana, es recomendable que se quede con un sello si la paciente tiene problemas con las plaquetas. Independientemente de que si la paciente tenga problemas con las plaquetas o no, lo recomendable, como dice la norma, es no dejar los catéteres más de 72 horas. Porque por más cuidados que tenga la paciente, que si ya le pusimos el apósitos microporosos, que si le pusimos una bendita, entonces la paciente está en cama, se mueve, quizás hace sus actividades o desconozco la situación de la paciente, pero puede ser un sitio de entrada de microorganismos, por más que lo cubramos. Entonces lo ideal es si vamos a utilizar la punción cada semana y si es solamente una solución, desconozco el tipo para cuál sea, pues habrá que colocar una venoclisis nueva cada punción. Esta imagen que les tengo aquí es para poder nosotros determinar cuándo o qué tipo de catéter pueden utilizar, eh, dependiendo del tiempo que nos vaya a durar nuestro paciente. Utilizamos un punzocado Yelco cuando es menos de 72 horas, hasta 72 horas máximo. Catéteres de estancia media, que son periféricos de 1 a 4 semanas, que puede ser por ahí el percutáneo probablemente. Para venas centrales, pues, utilizamos catéteres venosos centrales cuando sabemos que nos va a durar la terapia de 3 semanas a 4 meses, de 1 a 4 meses. Utilizamos un catéter tunelizado cuando va a ser de 6 meses hasta 1 año, que es cuando tenemos pacientes de quimioterapia. Utilizamos los puertos ya implantados también cuando utilizamos más de 6 meses y hasta ciertos años. Estos dos últimos, los tunelizados y los implantados, son los que se utilizan para la administración de quimioterapéuticos.
Esta imagen comúnmente la utilizan mucho las partes de las clínicas de catéteres, que son quienes de manera ideal deberían de recibir al paciente, hacer una estimación dependiendo de su diagnóstico y determinar qué tipo de catéter se va a utilizar siguiendo las recomendaciones de nuestro paciente. Les traigo un poquito de anatomía venosa de los sitios que podemos utilizar. Obviamente, dependiendo del sitio que vayamos a utilizar, va a depender de nuestro paciente. Ya por ahí vieron el video que nos mostraba el enfermero y de la infografía. Pero puede ir en recién nacido desde la vena frontal que está en la cabecita, la vena temporal, la yugular externa, solamente en casos muy específicos que no lo autorice el médico, la auricular posterior, perdón, en manita podemos utilizar la vena cefálica, todas las del arco dorsal, en el antebrazo y en la flexura, pues la cefálica, la basílica, la mediana, y en los pies podemos utilizar safena externa y safena interna. Y las del dorso, que esto es más recomendado en pacientes recién nacidos, ya no tanto en adultos, y si no tenemos alguna otra opción con adultos y vamos a colocar en las extremidades inferiores, habrá que monitorizar muy de cerca esa canalización y solicitar autorización del médico para poder colocar. Aquí una imagen real y una imagen donde vemos todos los tipos de venas. Podemos utilizar las venas digitales dorsales si no tenemos otra opción. Comúnmente duran muy poco las venas que instalamos aquí. Podemos utilizar toda la red venosa dorsal, todas las venas metacarpianas que tenemos para nuestro uso. La vena cefálica, la vena basílica que dan inicio aquí y las podemos encontrar en el antebrazo y en la flexura de codo también las podemos abordar. Lo recomendable, nos dice la norma, es iniciar de lo más distal a lo proximal, es decir, iniciando por dorso de la mano, antebrazo y dejando la flexura del codo al final, puesto que comúnmente la parte de la flexura del codo la utilizan los químicos para la toma de muestras. Entonces hay que respetar las áreas de trabajo y pues comúnmente ahí los catéteres no suelen disfuncionar o son incómodos para nuestros pacientes por el movimiento de la mano y por la flexura del codo. Vemos aquí ya una ampliación de las venas del brazo, la vena cefálica, la basílica, la mediana del codo, va iniciando desde acá, y acá tenemos alguna imagen real de lo que podemos ver, aquí se ven claramente. Lo ideal es utilizar hasta antes de la flexura del codo y dejar la parte de la flexura del codo para que los químicos y las químicas puedan tomar sus muestras y nosotros poder trabajar con esta área y con la parte de las metacarpianas. Cuando vayamos a utilizar la colocación de un catéter en pierna, pues podemos ir desde la safena, la tibial, la pupitlia, la femoral y hasta la ilíaca en caso de que no haya más nada que hacer. Lo ideal, insisto, son los miembros torácicos, principalmente el no dominante y siempre de lo distal a lo proximal. Pero podemos utilizar cualquier tipo de vena dependiendo de la urgencia que tengamos, ¿sale? En lo sucesivo tendrá que hacerse un cambio, una colocación de un catéter venoso central. En ocasiones nos es más fácil colocar un periférico en lo que están colocando un central para empezar a hidratar al paciente y en lo sucesivo pues tratar de hacer una vía ya definitiva. En los recién nacidos pues también podemos, aquí tenemos toda la anatomía venosa que podemos utilizar, el arco venoso dorsal que es por donde iniciamos, las venitas de la media del dorso del pie, del arco venoso dorsal, la vena mediana marginal, y algunos sitios hay unas especificaciones muy limitadas, dependiendo de lo que platiquemos con los pediatras y con los médicos que están a cargo de los recién nacidos y los pediátricos, porque con ellos es un trabajo en equipo muy especial. Ya ahora se utilizan mucho los catéteres percutáneos, que inclusivamente podemos colocar desde la flexura del codo hasta llegar a venas cava, que tenemos que especificar o tenemos que colocar con alguna especificación muy particular dependiendo del catéter que estemos utilizando. Tenemos acá la ampliación de algunas de las venas, vena basílica, vena intermedia del brazo, la vena marginal, la vena safena, el arco venoso dorsal, que no es lo ideal, puesto que por la parte distal y por la parte de la flexura de los mismos no es lo más recomendable. Entonces, que sea la última instancia de colocación de un catéter periférico en los dorsos de los pies, en la parte más distal. Aquí podemos utilizar la frontal en los recién nacidos. Solamente en una ocasión me ha tocado verla canalizada de un recién nacido que nos mandaron de la ciudad de Guadalajara, la vena temporal y la vena auricular posterior. Bueno, la vena cefálica y el arco
venoso dorsal de la mano, que es donde suele ser lo más común, no lo más indicado. Por ahí hay controversia entre la norma y entre el manual del protocolo de colocación de catéteres venosos, el poder utilizarlos, pero bueno, es lo más accesible que tenemos comúnmente, pero lo ideal es empezar a utilizar ya todo el antebrazo. Pero insisto, puede ser colocado en cualquier tipo de vena, incluso en las digitales, siempre y cuando no tengamos alguna otra opción. Me ha tocado colocar catéteres amarillos o azules en los dedos, que nos funcionan por 12, 24 horas. Lo ideal es buscar venas de mayor calibre, pero en ocasiones ustedes y yo sabemos que no es posible. Este cuadrito que les dejo aquí, espero que lo puedan revisar. Nos habla del sitio donde podemos colocarlo, la edad que nos recomienda, la vena utilizada, cuáles son las ventajas y las desventajas. Hablando de cuero cabelludo o de la parte de la cabecita en los recién nacidos, hasta menores de 2 años lo podemos utilizar. Las venas que podemos utilizar son la temporal superficial, la frontal, la occipital, auricular posterior y supraorbitaria. Las ventajas que tienen, pues que se pueden ver fácilmente, las podemos dilatar, no tienen válvulas, tenemos las manos libres de los recién nacidos y en la cabeza pues es fácil de estabilizar. ¿Cuáles son las desventajas? Pues requiere el corte de cabello, puede confundirse con alguna arteria, por eso no es ideal canalizarlas. Pueden ser causa frecuente de ansiedad en los familiares, porque bueno, ver ahí el recién nacido con la canalización en la frente es de factor de estrés para los padres. En los piecitos podemos colocarlos en los recién nacidos y hasta menores de 2 años. ¿Qué vena podemos utilizar? Este cuadrito que les estoy mostrando es de la fuente del protocolo para manejo estandarizado de paciente con catéter periférico central y permanente. Es el que lanzó la Secretaría de Salud también en el 2012. Este documento se lo voy a pasar para que lo puedan traer consigo y lo puedan consultar. Al respecto de los pies, dice, bueno, podemos utilizar la safena mayor, la safena marginal, el arco dorsal. Son fáciles de dilatar, fácil de observar y tienen un trayecto directo. ¿Cuál es la desventaja? Nos limita la movilidad, limita el uso de catéter pequeño, de pequeño calibre y, bueno, tiene cercanía con las arterias y puede haber un alto índice de flebitis por la movilidad. En los dedos, hasta a partir de los 2 años, en la mano, en todas las edades, podemos utilizar el metacarpo, el arco dorsal, las tributarias de la basílica o las cefálicas, son fáciles de dilatar, las podemos observar fácilmente, tienen un trayecto directo. ¿Cuáles pueden ser las desventajas? En los lactantes menores pues, prácticamente no las vemos, pero con ellos utilizamos comúnmente los pies y los dedos, bueno, los pies y el cuero cabelludo. Se nos pueden infiltrar fácilmente y más si es el miembro dominante. Nos limita, bueno, está limitado al uso de calibres de catéteres de pequeño calibre. También habrá que revisar esto. En el antebrazo podemos colocarlo en cualquier tipo de edad. ¿Cuáles son las venas que vamos a localizar ahí? La cefálica, la basílica y la media antebraquial. Son venas ya de calibre grueso, donde ya podemos instalar un catéter rosa o 20, un verde o 18, fácil de dilatar, fácil de observar. Obviamente en los lactantes es difícil de observarlas, pero en los adultos es donde utilizamos más todas las venas del antebrazo y las que de manera personal les recomiendo utilizar. Le da mucha comodidad al paciente, puesto que tienen sus manos libres y disponibles. La única sugerencia de manera personal que les hago es utilizar siempre los ángulos de inclinación de 10 a 15 grados, pero va a depender mucho también de la anatomía de su paciente. En la parte antecubital, pues bueno, todas las edades lo podemos utilizar. La cefálica, basílica, media braquial, ventajas son grandes calibres, son palpables fácilmente, son venas grandes. ¿Cuál es el problema? El codo debe mantenerse extendido y esto es incómodo para el paciente. Estamos hablando de la flexura del codo. Limita la actividad, y esto es incómodo, insisto, limita el uso de catéter central de inserción periférica. Entonces, pueden por ahí también tomar el screenshot para esto, ya cuando les pasen la grabación, y si no, también se los mando yo como imagen para que lo puedan tener. La fuente, insisto, es el protocolo para el manejo estandarizado de pacientes con catéter. La norma no es tan específica al respecto de los sitios de inserción, pero el manual sí. Vamos a ver un videito al respecto de dónde podemos insertar catéteres. Así es, chicos. Pues
poner un catéter venoso periférico en cualquier vena del cuerpo, en cualquier zona donde haya una vena, pero esto realizado solamente en casos de emergencia. Yo mismo he puesto un catéter en un pulgar de una paciente que sufría de edematización, como esta imagen por ejemplo, donde no se le podía encontrar las venas, se le picaba y se le picaba, y pues pude colocarle el catéter en el dedo pulgar. Por ejemplo, en esta otra imagen también se puede ver un catéter colocado a un bebé. Es muy común también poner los catéteres en bebés en el piecito, porque a veces no se encuentra en el brazo. Como les dije, se puede poner en cualquier zona del cuerpo, pero a nivel mundial ya está estipulado que debe de colocarse en los miembros superiores del cuerpo. Pero en los miembros superiores también hay zonas donde son mucho mejor la colocación. Por ejemplo, aquí en el tercio medio del antebrazo, en estas zonas de aquí, es mucho más cómodo colocarlo ahí por la vena media, como pueden ver en la imagen, ya que el paciente puede mover y hacer cualquier cosa y no se va a infiltrar la vía. También la otra zona de colocación es acá, por el tercio medio del brazo, como pueden ver acá en la imagen, específicamente en la vena cefálica que se extiende por el brazo. Es mucho mejor también colocar ahí. Ahora, si no puedes colocar en ninguna de esas dos zonas, recién te vas al dorso de la mano, como puedes ver en la imagen, cualquiera de las venas, así como también en la parte lateral del dedo pulgar, ahí en esa zona también puedes poner en la vena cefálica. Si no encuentras en esa zona, el último recurso es aquí en la flexura del brazo. ¿Por qué último recurso? Aquí es muy fácil colocar un catéter venoso periférico. Es el último recurso porque aquí siempre se saca muestra de sangre para el laboratorio. Entonces aquí es el último lugar. Y dato mucho más curioso es que en esta zona casi nunca se recomienda colocar un catéter venoso periférico porque tiende a ser muy doloroso y súper incómodo. Si la información te resultó curiosa e informativa, por favor regálame un like y suscríbete al canal para más videos así. Mira que si no lo haces, Fresh Nightingale, ten cuidado con las guardias. Le puse pausa aquí al video justamente en esta imagen porque es lo que nos sugiere también incluso el manual del protocolo para el manejo del paciente con catéter, donde nos recomienda como número 1 el antebrazo, número 2 esta parte posterior, la parte número 3, parte número 4 todo el arco dorsal de la mano, parte número 5 hasta el lateral, 6 flexura del codo y finalmente 7 esta parte de la muñeca porque, bueno, la parte flexionan ahí los pacientes y aparte de que es muy doloroso y aparte es un poco complicado poder llegar a canalizarla sin que podamos romperla o sin que podamos lastimar a nuestro paciente. Tengo por aquí algunas preguntitas, estamos ya por terminar el Zoom, 5 minutos más lo terminamos. Al respecto de Carla, que me hace la pregunta, dice que solución fisiológica con hierro lo que le aplica a su paciente. Lo ideal, Carla, es que se haga la colocación y si es semanal, una vez que se haga la colocación, se retire el catéter. La paciente tiene prácticamente 7 días o la semana completa para poder reparar y para que no haya problemas por la cuestión de las plaquetas. Aquí le recomiendo que deje una fijación 24 horas posterior a la punción para evitar un sangrado y para evitar que se haga ahí un hematoma con la paciente. Y Heidi Pizarro dice, según la norma 022, no se debe hacer incisión en las venas dorsales. Es pregunta. Prácticamente la norma oficial mexicana nos habla muy poco al respecto de venas. Sí nos dice que tiene que ser de lo distal a lo proximal, que tiene que ser la parte cómoda del paciente, en el nodo dominante, pero no nos hace mucha especificación al respecto de los sitios de inserción. Por eso es que utilicé como bibliografía la parte del protocolo estandarizado del paciente con catéter. Es donde nos hacen más recomendaciones al respecto de los sitios de inserción para todo tipo de catéter. Incluso viene bien especificados los materiales y el procedimiento paso a paso de lo que se tiene que hacer para colocar cada tipo de catéter. Así es, chicos, puedes poner un... Les voy a mostrar algunas imágenes acerca de fijaciones de catéteres. Con esto podemos considerarlo una fijación correcta con o sin el cruce de la corbata. Siempre hay que colocar la fecha, la hora de colocación, el número de musical que estamos utilizando y nuestro nombre, nuestro apellido y un nombre, nuestro nombre y un apellido. La situación aquí es que identifiquen quién hizo la función del paciente. Una fijación correcta recién nacido con una fijación específica para ellos, incluso tiene grabados por ahí ositos. Sigue siendo una fijación que podemos decirle correcta, poco estética, pero bueno, sigue cumpliendo la función. Seguimos teniendo colocado Tegaderm o el apósito microporoso, que es lo estéril. Lo que nos dice la norma oficial mexicana es que aquello que tenga contacto
con el sitio de inserción del catéter, independientemente de que sea central o periférico, debe ser completamente estéril. ¿Hay una pregunta, Ana Laura? Yo quiero saber si esta clase va a quedar guardada porque la invitación se las compartí a mi grupo de egresadas de enfermería y Claro muchas que sí, Ana trabajan Laura. ya. ¿Sí? Sí, va a quedar guardada y se los va a compartir por el grupo. Gracias. Otra fijación que puede ser correcta también, en esta tenemos aquí un cruce de la corbata y una corbata más y estamos haciendo la curva de seguridad con la identificación. Yo no recomiendo que la hagan con la identificación, esta cintilla es prácticamente micropor, yo recomiendo que la hagan con el mismo IPAFIX que tiene aquí o incluso una tela adhesiva, sí podemos utilizarla por encima de este material, ¿sale? No podemos utilizar tela, tenemos que evitar el uso de la tela adhesiva y más en el sitio de inserción del catéter, pero sí lo podemos utilizar para hacer la curva de seguridad de nuestro paciente y este puede quedar en un costado que no nos obstruya la visibilidad del sitio de inserción. Esta imagen que les muestro aquí es la manera en la que el protocolo estandarizado para manejo de paciente nos dice que tenemos que hacer la sujeción de seguridad de los tubos de plástico o del equipo de venoclisis. Tenemos que pasar por encima del mismo y hacer que se unan, que se peguen y posteriormente pegarlo a la piel del paciente. ¿Por qué? Porque entonces ha habido laceraciones que el plástico nos hace en el paciente porque lo pegamos muy fuerte o no seguimos la curva del plástico y nos lacera al paciente y cuando lo quitamos nos deja todo el tubo marcado en la mano o en el miembro del paciente. Entonces lo ideal es que hagamos una unión de estos para que pueda ser flexible, pueda seguir teniendo movilidad y es así como nos lo sugiere el protocolo que lo hagamos. Probablemente esta curva de seguridad la podamos hacer aquí con esta fijación y nos queda completamente bien fijada. ¿A qué le podemos llamar una fijación de venoclisis incorrecto? A esta. Por favor, no utilicen ningún tipo de plumón, ningún tipo de tinta sobre las fijaciones de los pacientes, menos sobre estos que son microporosos, porque bueno, sabemos que los plumones esos que utilizamos permanentes tienen plomo, entonces puede llegar por ahí a pasar la barrera de este plastiquito y pues, pasar a la piel del paciente. No debemos de utilizar tela adhesiva. Yo sé que en las instituciones en ocasiones no tenemos otra cosa, pero lo ideal es que lo primero que toque la piel del paciente y el sitio de inserción tiene que ser estéril. Eso también lo consideramos incorrecto, puesto que nos está obstruyendo prácticamente todo el punto de visibilidad del paciente. Por aquí está sucio, entonces ya debimos de haber cambiado este equipo y bueno, la fijación también deja mucho que desear. Eso también lo consideramos incorrecto. Esta fijación que les estoy mostrando aquí es la que yo les hablaba que tiene este cuadrito de clorexidina. Es idealmente para catéteres venosos centrales, donde prácticamente nos dura la semana completa siempre y cuando no se humedezca. Este cuadrito de clorexidina, para quienes no lo conozcan, pues bueno, es clorexidina tal cual al 2%, que lo que nos garantiza es que, bueno, en caso de que haya quedado por ahí algún microorganismo, en caso de que no se haya hecho adecuadamente la limpieza o la asepsia del lugar, pues bueno, logre acabar con él y garantizarnos hasta cierto punto la durabilidad de los 7 días para la curación. Este gel no se infla, pero sí, bueno, va cambiando de tamaño y va cambiando de color en caso de que haya algún indicador de infección. De lo contrario, sé que se maneja estable y es la manera en la que lo tendríamos que colocar. Esta imagen, hubo por ahí quien me preguntó al respecto de dónde decía, es el protocolo estandarizado quien nos maneja o quien nos sugiere el uso de los lúmenes dentro de un catéter venoso de 3 lúmenes en este caso, donde tenemos un distal, medial y proximal, y bueno, el nombre lo obtiene de dónde se aloja o desde dónde llega directamente, y tenemos que en el más distal o en el más lejano, por decirlo así, lo ideal es para medir la presión venosa central, colocar nuestro PV-símetro ahí con la técnica que ya conocemos, colocar cualquier tipo de fluido, hablando de soluciones bases, y administrar medicación, ¿sale? Es el lumen distal lo que se nos recomienda. Al respecto de la luz medial o
o el lumen medial, que es el central, es el que utilizamos específico para la nutrición parenteral. Siempre debe tener una luz para ella sola, la nutrición parenteral, como ya lo mencionamos, así también lo menciona la norma oficial mexicana 022. Y si no hay nutrición parenteral, se puede utilizar para medicación específica como las aminas, ¿sale? O aquella otra medicación que tengamos que tiene que ser controlada por pompa de difusión continua y de manera singular, solita. Y en el lumen proximal es el cual podemos administrar medicación, también como ya lo mencionaba, y es el único lumen que se podría extraer sangre y por donde se puede infundir la misma. Por ahí algunos protocolos, hay investigaciones que dicen que lo ideal no es extraer sangre de los catéteres venosos centrales, menos por la manipulación, por todo lo que se tiene que hacer. Está comprobado que entre más se manipula un catéter y si no se hace con la técnica adecuada, que es la técnica estéril, corre mayor riesgo de que se pueda disfuncionar o que se pueda hacer una colonización externa de estos, ¿vale? Entonces, lo ideal es que si se toman muestras, pues sean de manera periférica o si se toman, pues se tomen las precauciones específicas de hacer un lavado antes, después, de parinizar ese lumen posterior a la toma de este, en caso de que no se esté utilizando, salvo utilizar las técnicas ya especificadas para poder tomar las muestras. Voy a resolver por acá, hay algunas dudas. Dice una duda en caso de que toque cambio de catéter venoso periférico y tengamos un paciente ya bastante venopuncionado y no encontremos otra vena. Si la vena puncionada está permeable, podemos seguir dejando el catéter o esa fuerza. Alejandro, ya lo había comentado, la norma oficial mexicana en el punto, en uno de los puntos nos menciona que sí lo podemos dejar, la terapia de difusión intravenosa incluso hasta el final del tratamiento. Voy a tratar de llegar a este punto, que es el punto 6.12.3, que dice que no se recomienda el cambio sistemático del catéter periférico en niños, ancianos y pacientes con limitación de accesos venosos. En eso incluye el paciente multifuncionado y debe dejarse colocado hasta el final del tratamiento, a menos que se presente una complicación, las complicaciones que ya conocemos como una infiltración, datos de infección y demás. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar el equipo de venoclisis, cambiar la solución, prácticamente cambiar todo el sistema a excepción de la punción. Retirar el apósito, hacer una curación con un tiempo de alcohol, colocar un apósito nuevo, un equipo de venoclisis nuevo y una solución nueva también. Manuel Guevara dice, ¿qué pasa cuando tenemos un paciente que tiene una coagulación muy inmediata y empieza a tapar los catéteres y se empieza a infiltrar la solución? ¿Dónde se puede canalizar o qué se debería hacer en este caso? No me han tocado casos, Manuel, al respecto de coagulación, así como lo menciona, pues qué se puede hacer en caso de que si ya se hizo una serie de varios intentos Aún no por canalizar al paciente y no se puede lograr canalizar la vía, pues lo que podemos hacer es optar por un catéter venoso central, ¿vale? Que si el paciente está cruzando por un proceso de coagulación de este tipo, pues también nos va a pasar en cualquier tipo de vena que estemos consumiendo, vena o arteria, ¿vale? Pero lo ideal es en venas de calibre grueso. Esas fueron las tres bibliografías que utilizamos. De las tres les voy a dejar los documentos directamente en el grupo de WhatsApp para que lo puedan consultar. La norma oficial mexicana, el protocolo para el manejo estandarizado de pacientes con catéter periférico, central y permanente. Ambos son este es de la Secretaría de Salud y el manual para el cuidado estandarizado de enfermería a la persona con terapia de infusión vascular en México por parte de la Secretaría de Salud. Este es lo más reciente que tenemos, que es del 2018, que prácticamente es una compilación de la norma oficial mexicana y el protocolo. No sé si tengan alguna otra duda al respecto. Les dejo No. mis redes por Gracias. ahí No, gracias. les dejo mis redes por ahí para que me puedan consultar. También por ahí te suelo compartir información propia, información de alguien más. Lo importante es aquí seguir compartiendo el conocimiento enfermero. Lo hacemos también a través de estas sesiones gratis con CECAPS. Deira, ¿tiene alguna pregunta? Hola, sí, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, claro. Bueno, en el caso que yo tuviera un paciente con catéter venoso central, en un lumen tuviera aminas, en otro tuviera NPT y el otro que me sobra para medicamentos y soluciones básicas.
pero me indican otra amina o no sé, o buprenorfina. Puedo poner bueno, que yo sepa, creo que no es lo más indicado, pero podría poner un pulpo en un lumen. Lo ideal es no utilizar las llaves de 3 vías, los multiconectores o los pulpos, esos sí los podemos utilizar. Si va a ser otra mina, tendremos que tener las dos aminas justamente en el mismo lumen, el cual no estemos pasando ningún bolo con solución extra. Si los tres los tenemos ocupados y si el segundo medicamento que va a utilizar no requerimos que estemos lanzando bolitos, sí tendremos que colocarlo en el mismo de la mina utilizando un biconector o un pulpo, evitando el uso de llaves de 3 vías por la situación de ellas. Pero sí, en cualquiera de los dos lúmenes, en el medial o en el medial o en el proximal, podemos colocar este tipo de medicamentos. Lo ideal es con un biconector y prácticamente es no mover estos medicamentos, puesto que los vamos a tener con bomba de difusión continua. Pero es lo más recomendado en el medial y o en el proximal, separados de la solución base. En el caso del propofol me preguntan cada cuánto se tiene que cambiar el equipo cada 24 horas. Cada 24 horas y debe estar colocado, si hablamos de un catéter central, en el lumen medial o en el lumen proximal. El propofol lo consideramos de una solución hiperosmolar. Lo ideal es el cambio cada 24 horas. Cuando se comienza a dematizar, cuando se coloca la solución, ¿qué debemos hacer una vez retirado el catéter? Bueno, cerramos inmediatamente, colocamos nuestra torunda o una gasa para hacer presión y pues nada, hacer presión, simple y sencillamente. No podemos utilizar nuevamente esa vena ni esa parte anatómica, puesto que si tenemos una vena muy cercana donde hicimos esa misma punción, lo ideal es no puncionarla, puesto que se nos va a enmascarar un segundo edema prácticamente. Deira dice que le sacó el zoom. Deira les mencionaba que si va a colocar aminas, lo ideal es que las dos aminas estén juntas en el mismo lumen. Estamos hablando del lumen medial y o lumen proximal, separado de la solución base, puesto que en la solución base vamos a estar administrando bolos de medicamentos y lo que queremos es evitar estos bolos de las mismas aminas y hacer que el flujo de las aminas sea continuo, así como la buprenorfina también. Lo ideal es no usar llaves de 3 vías, sí podemos utilizar el biconector o el pulpo, pero en el mismo lumen donde tenemos la amina, podemos poner la buprenorfina o una segunda amina en caso de que sea necesario. Saludos a Guerrero. En caso de que en la infusión de la insulina, ¿cada cuánto se cambia el equipo? La infusión de la insulina la cambiamos también cada 24. La infusión junto con el equipo es cada 24 horas. Esto sigue siendo hiperosmolar. Comúnmente utilizamos la insulina para pacientes que tienen una difícil regulación. Es lo mismo, cada 24 horas. Y lo ideal es colocarlo también en un lumen específico, puesto que si lo ponemos en el mismo que tenemos la solución base, y administramos medicamentos, cada vez que pasemos un bolo de medicamento, vamos a pasar un bolo de insulina del mismo, o mejor dicho, vamos a dejar de hacer pasar esto en el circuito del tubo de plástico, del equipo, claro está. Para permeabilizar un lumen del catéter venoso central disfuncional, ¿con qué se permeabiliza si la heparina ya no es recomendable? Lo ideal es que no se nos deben de tapar los lúmenes. Si se nos tapan puede ser por disfunción o por no estar en uso del mismo. Ya alguien lo mencionaba ahí, utilizar jeringas de 1 a 3 mililitros, lo que nos puede hacer es lastimar la luz de las venas. No es lo ideal, pero sí podemos hacerlo solamente con solución salina. En caso de que esto no remita, pues habría que tomar una radiografía y ver por qué nos puede estar pasando. ¿Cómo se llama con lo que fijó el catéter? ¿Qué será? Este es para fijación el catéter venoso central, el Tegaderm o el Impafix se pueden utilizar para fijarlos. Lo ideal son apósitos microporosos transparentes. Bueno, les pasaré por ahí los documentos en los cuales va a ser la presentación para que los puedan seguir consultando y por ahí la infografía también, junto con los enlaces de los videos que son muy buenos. Ok.
Por ahí nos dice que cambian los equipos de insulina cada 4 o 6 horas por la vida de la insulina. Bueno, habría que ver la vida que estamos, el tipo de insulina que estamos utilizando. Si se cambia cada 4 o 6 horas, no hay ningún problema. Lo ideal es que no se exceda las 24 horas por la hiperosmolaridad. Pati, ¿es quien habla o que por ahí hay una pregunta por parte de Pati Adame? Sí, una pregunta. Buenas tardes. Cuando ha habido extravasación, de repente por ahí se utiliza el Bicarsol en gasas. ¿Qué tan recomendable? O cuando pasa la extravasación, ¿qué se debe de hacer en realidad? No había escuchado acerca de eso, Pati. La verdad, yo el Bicarsol lo utilizaba para hacer lavados de tubos endotraqueales. No lo he utilizado yo no utilizo más que la torunda. Si el paciente es autónomo y puede hacer presión, lo dejamos, y si no, pues utilizamos un circular de micropor dependiendo de dónde haya sido el lugar, y dejarlo al menos el resto del día o el resto del turno para evitar que pueda haber alguna alteración o que se pueda contaminar con la cuestión de la cama, las sábanas y demás de los pacientes, pero nunca había escuchado al respecto de las gasas o torundas con Bicarsol, Pati. Ahora sí que desconozco el tema, pero lo checamos. Al menos en los 3 documentos que yo revisé, no hay nada al respecto. No, es que no hay nada, pues. La cuestión es que he visto en lugares donde se hace, sí, No, pero lo ideal es nuestra cuando pasa torundita con eso, alcohol, entonces Pati. solamente. Torundita con alcohol, un circular de micropor, y decirle al paciente que lo pide en el transcurso del turno. Obviamente, antes de irnos, retirarlo, porque me ha tocado pacientes adultos mayores que se los dejan por 2, 3 días y se los queremos despegar y con todo y la piel se nos viene. No, claro. Muchas ¿Está gracias. listo? Solamente eso. Sí, de nada. Un gusto, Liliana. ¿Con qué se hace la curación en catéter central, por favor? Cualquiera de los antisépticos mencionados, podemos utilizar el protocolo estandarizado para la atención del paciente con catéter. Nos menciona de 1 a 2 tiempos de alcohol, o un tiempo de alcohol, un tiempo de iodopovidona y un tiempo de clorhexidina. Ahora sí que depende mucho de los protocolos de cada institución. Los documentos que yo les he mencionado nos mencionan una cosa, pero hay que verificar también los protocolos internos y checarlo principalmente con la clínica de catéteres. Lo ideal es retirar la fijación que tengamos y hacer de 1 a 2 tiempos con alcohol, o hacer un tiempo con clorhexidina, que en muy pocos hospitales lo tenemos, pero de 1 a 2 tiempos con alcohol y su parche microporoso transparente nos es suficiente para la curación del catéter venoso. En un catéter PIC, ¿cómo priorizo mis infusiones? Creo que los catéteres PIC, no recuerdo si tienen solamente, vienen monolumen, y comúnmente se coloca un biconector. Los podemos utilizar, ahí sí no los utilizamos para extracción de sangre, aminas y base. Pero si el caso de que los tengamos, utilizamos un biconector para las aminas, otro para la base, y en caso de que tengamos uno solo, pues nuestra base. En caso de que no tengamos ninguna aminas, solamente nuestra solución base por la cual vamos a poner los medicamentos. Hablar de catéteres, de catéteres PIC, es un tema un poco más complicado y más tardado, porque entonces ahí tenemos que ver incluso velocidades de infusión, porque no es lo mismo infundir por un catéter venoso central, por un catéter venoso periférico y por un catéter percutáneo, eh, que un catéter PIC. La presión tiene que ser diferente, hay que utilizar jeringas específicas bueno, del mismo tipo, pero no hay que hacer la presión tan fuerte con ello. Entonces, poca preparación tengo al respecto del uso de catéteres PIC. De hecho, la norma no nos maneja nada al respecto de eso. El protocolo estandarizado sí, pero aquí prácticamente hay que dar prioridad a la solución bases y las aminas. Si tenemos nutrición parenteral, prácticamente tendremos que manejar un biconector para poder hacer. El cambio de equipo de la norepinefrina es una solución hiperosmolar, es una solución controlada que tiene que ir en lumen medial o proximal, y lo hacemos cada 24 horas. ¿Qué hacer en caso de quemaduras por medicamentos? Retirar inmediatamente el equipo, la venoclisis. Y ahora sí que dependiendo la quemadura, si es que fue hasta el exterior, dependiendo las capas de la piel que haya lacerado o que haya quemado,
sería el tratamiento a seguir. Puede ser desde la aplicación de algún tratamiento cutáneo o directamente referenciarlo a la clínica de quemados dependiendo de la situación. Claro, dice Elmo que es importante lavar lúmenes cuando pasemos medicamentos, ejemplo de FH, cuando pasemos cualquier medicamento y no vayamos a dejar ese lumen con infusión continua, lo ideal es sí hacer lavado. Si lo estamos utilizando en Y y estamos pasando la solución base, al momento que nosotros lo estamos infundiendo y está pasando la solución base, nos está haciendo un barrido que nos está haciendo que este medicamento llegue a donde tenga que llegar directamente con la velocidad del torrente sanguíneo y con la velocidad de la infusión. Se utiliza mucho la cuestión de los lavados para barrido en eventos de paro, más cuando utilizamos la administración de medicamentos de volumen muy pequeño, como son 1 mililitro, como la atropina y la adrenalina. En eso sí recomendamos un lavado. Cuando utilizamos medicamentos que están aforados o diluidos en jeringa como monodosis, pues lo ideal es si lo estamos pasando por el mismo lumen donde tenemos la solución base, no es necesario del todo hacer un lavado. Quizás si es una solución en la cual no tengamos electrolitos, podamos abrir un poco, pero lo ideal es solamente en lo que está diluido el medicamento. Nelly dice, ¿cómo se usa un catéter percutáneo bilumen con infusión de nutrición parenteral, solución con electrolitos, aminas y sedación? Uy, qué fuerte, Nelly. Lo tendremos que ingeniar. Pero la velocidad de infusión, obviamente en los recién nacidos, por ser un área de superficie corporal es menor, entonces habrá que tomar ahí muy en cuenta los cálculos y ver qué adecuaciones podemos hacer. Tengo muy poca experiencia en el manejo de los catéteres percutáneos, lo debo aceptar, pero que sepan que de momento los protocolos que he leído, ninguno nos dice conecta este con este, pon un conector sobre otro conector. Prácticamente lo que tenemos es sobre mera experiencia. Lo recomendable es, Stephanie, es no tomar muestras por catéteres percutáneos por la cuestión del mayor riesgo de disfuncionalidad. Hay que priorizar en los percutáneos las soluciones intravenosas y los medicamentos. Si tenemos nutrición parenteral, pues la misma también. Por ahí mencionan la concentración de heparina para cerrar un lumen que no se usará y cada cuánto se cambia la heparina. Cada cuánto, sinceramente no sé cuál es la división que en mi institución utilizamos para cerrar los lúmenes. Utilizamos un 6:1, 6 mililitros de solución salina por 1 mililitro de heparina, de la que viene por de 1000 unidades por mililitro, y colocamos solamente 3 mililitros de esta solución, el resto lo desechamos. Es el protocolo que tenemos en mi institución. Desconozco si existe algún otro protocolo y desconozco hasta el momento si algún otro manual nos especifique la concentración de heparina para el cerrado y sellado de los lúmenes. Bueno, hemos resuelto todas las preguntas. Gracias por haber estado por acá. Les voy a hacer llegar por el grupo de WhatsApp estos 3 manuales, así como también la infografía y los links de los videos para que los puedan seguir revisando. Un gusto haber estado con ustedes, un gusto saludarles por acá. Sigan por ahí pendientes de ese capsule, de los próximos cursos y ponencias que tendremos para ustedes. Un placer, bonita tarde. Muchas gracias, igual pues a todos los participantes. Por ahí vi que siguieron preguntando sobre la constancia. Esta se les hará llegar, bueno, o sea, pueden, si no la han solicitado, pueden mandar un mensaje directamente al número de CECAPSA y ahí mismo se les va a poner, bueno, se les va a pedir el número y se les estaría enviando los datos para la transferencia, que tiene un costo de 99 pesos. Si requieren la constancia, si no, de igual manera, la grabación se la estará compartiendo por el grupo de WhatsApp. Igual cualquier duda, pues para que la puedan externar. Muchas gracias, maestro, nuevamente. Un placer. Muchas gracias y buenas noches.
Gracias a ustedes, que tengan un buen día. Hasta Saludos, luego. bonita noche. Un placer. Gracias, bonita noche. Gracias, buenas noches. Gracias, gracias. Muchas gracias por toda la Buenas información. noches. Buenas noches.